Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amores secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. La tensión explotó como una bomba silenciosa en el corazón de una reunión familiar. Cenk Torun, con esa sonrisa encantadora que suele desarmar a cualquiera, jamás imaginó que esta vez no sería suficiente. La madre de Maasine, siempre discreta, dio un paso al frente y soltó una frase que heló el ambiente: «No juegues con mi hija». Todos los presentes contuvieron la respiración. No era una escena de ficción, era la vida real. Maasine, visiblemente incómoda, intentó calmar a su madre, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían volado como flechas. Cenk, desconcertado, no logró ocultar su sorpresa. Sabía que su relación con Maasine no era bien vista por todos, pero no esperaba una confrontación tan directa. La madre, de mirada firme, había observado demasiado en silencio, y ya no estaba dispuesta a callar. Según testigos presenciales, la discusión se dio en una cena íntima donde ambas familias estaban invitadas. Todo parecía ir bien hasta que un comentario inocente de Cenk detonó el conflicto. La madre de Maasine, al parecer, interpretó sus palabras como un juego más dentro de la ya tumultuosa relación que mantiene con su hija. Y fue entonces cuando decidió hablar, clara y fuerte. «Llevo semanas viendo a mi hija llorar», habría dicho la madre con la voz quebrada. «Y tú, Cenk, solo sonríes frente a las cámaras, como si nada pasara. Pero detrás, mi hija sufre, y ya no voy a permitirlo». Las palabras cayeron como relámpagos. Cenk, acostumbrado a los focos, quedó paralizado. No era una crítica más de la prensa. Era la voz de una madre. Los presentes intentaron cambiar de tema, pero el aire se había vuelto pesado. Maasine pidió un momento a solas con su madre, mientras Cenk se retiraba discretamente al jardín. Nadie volvió a tocar la comida. Los platos quedaron intactos, y la tensión se podía cortar con cuchillo. Aquella noche quedó marcada como una de las más difíciles en la relación del actor. Esta no es la primera vez que la madre de Maasine muestra preocupación. En otras ocasiones, ha lanzado sutiles advertencias, pero esta vez su voz retumbó como nunca. Al parecer, la distancia emocional entre Maasine y Cenk ha sido tema de conversación familiar durante meses. Los rumores apuntan a una crisis más profunda de lo que se muestra públicamente. Cenk, según fuentes cercanas, abandonó la casa sin despedirse. Algunos lo vieron subir a su coche con el rostro desencajado. Maasine, por su parte, habría pasado la noche en casa de su madre. Las grabaciones de la serie se detuvieron brevemente, aunque oficialmente se dijo que fue por motivos técnicos. Pero detrás de cámaras, la historia era otra. El equipo de producción está preocupado. Saben que la química entre los protagonistas es esencial para el éxito del proyecto. Y aunque los actores son profesionales, las emociones personales comienzan a traspasar la pantalla. Hay quienes aseguran que incluso una escena fue reescrita para evitar contacto físico entre ambos. El fandom está dividido. Algunos apoyan a Cenk, argumentando que es víctima de una familia sobreprotectora. Otros se alinean con Maasine y su madre, alegando que el actor ha sido inconsistente y poco claro en sus sentimientos. Las redes están encendidas, y los comentarios no cesan. «Queremos la verdad», dicen muchos fans.
Lo cierto es que esta situación ha reavivado viejos conflictos. Zeng, en el pasado, ha sido señalado por mantener relaciones sentimentales poco estables. Y aunque Maasine siempre lo defendió, esta vez parece estar en una encrucijada. ¿Escuchará a su corazón o a su madre? Esa es la gran pregunta. Algunos cercanos a Maasine dicen que está agotada emocionalmente. Quiere paz, reveló una amiga de la actriz. Ama a Zeng, pero también necesita sentirse segura, y eso últimamente no lo tiene. Las palabras de su madre podrían haber sido el catalizador que ella necesitaba para tomar decisiones. En la industria, todos lo comentan. Lo que debía ser un momento de unión, terminó siendo una ruptura emocional. Hay quienes aseguran que la producción evalúa traer un coach emocional al set para manejar mejor la tensión. Nadie quiere que esto afecte la calidad de la serie. La madre de Maasine, por su parte, ha desaparecido del foco. Pero su mensaje quedó grabado. No juegues con mi hija se ha convertido casi en un eslogan entre los seguidores más leales de la actriz. Incluso algunos ya lo usan como hashtag. Es que cuando una madre defiende a su hija, no hay vuelta atrás. La sinceridad de sus palabras, aunque dura, fue también un acto de amor. Tal vez lo que Zeng necesitaba para darse cuenta de la profundidad del compromiso que se espera de él. Todo el equipo está a la espera. ¿Habrá una conversación privada entre Zeng y la madre de Maasine? ¿Será posible una disculpa? O tal vez, ¿será este el principio del fin de una de las parejas más comentadas del momento? En los pasillos del canal donde se graba la serie, ya se sienten los efectos. La atención de los medios ha aumentado, y cada movimiento de los actores es seguido con lupa. La presión es inmensa. Pero como dicen en el medio, el show debe continuar. Y así, mientras las cámaras esperan volver a rodar, la verdadera historia se desarrolla lejos del set. Una madre protectora, una hija atrapada entre el amor y la razón, y un actor que no esperaba ser cuestionado de esa forma. Todo puede cambiar en cuestión de horas. El desenlace aún está por escribirse. Tal vez con un nuevo capítulo de amor, tal vez con una separación definitiva. Lo que es seguro es que nadie volverá a mirar esta relación de la misma manera. El velo cayó. La verdad salió a la luz. Porque en el mundo del espectáculo, las luces pueden brillar mucho, pero las sombras siempre encuentran su forma de colarse. Esta vez, la voz de una madre fue más fuerte que cualquier guión escrito.